Los ecos del tiempo. El capitán Rodrigo Salazar nunca había creído en el destino. En sus 42 años de vida, había aprendido que el universo era caótico, indiferente, y que la única constante era la entropía. Por eso le resultaba particularmente irónico que estuviera a punto de morir en el mismo lugar donde había nacido su bisabuelo, 150 años atrás, en una estación minera abandonada orbitando un asteroide sin nombre en el cinturón de Kuiper. La estación se llamaba Esperanza 3, un nombre optimista para lo que básicamente era un conjunto de módulos prefabricados conectados por túneles oxidados, girando lentamente alrededor de una roca de hielo y hierro que contenía suficiente osmio para hacer rico a cualquiera que pudiera extraerlo. El problema era que extraer osmio del cinturón de Kuiper requería tecnología que la humanidad todavía no había perfeccionado, al menos no de forma rentable. Así que Esperanza 3 había sido abandonada hace décadas, dejada a la deriva como un monumento a la ambición prematura. Rodrigo estaba allí porque no tenía otra opción. Su nave, el carguero Mariposa Nocturna, había sufrido una falla catastrófica en el reactor de fusión 3 días atrás, dejándolo varado en medio de la nada con energía apenas suficiente para mantener el soporte vital durante una semana. La estación abandonada era el único refugio en un radio de 50 millones de kilómetros. Había logrado acoplar su nave a uno de los puertos de amarre exteriores, rezando para que los sistemas antiguos todavía funcionaran lo suficiente como para permitirle entrar. Ahora estaba de pie en lo que alguna vez fue el hub central de la estación, mirando las paredes cubiertas de escarcha y los paneles de control muertos. Su traje espacial emitía pitidos regulares advirtiendo sobre niveles bajos de oxígeno. Tenía tal vez 6 horas antes de que el reciclador de aire de su traje fallara completamente. 6 horas para encontrar alguna fuente de energía en esta tumba flotante, o para hacer las paces con su mortalidad. Activó su linterna frontal y comenzó a explorar. Los pasillos de Esperanza 3 eran estrechos, diseñados en una época cuando el espacio habitable era un lujo extremo. Las paredes metálicas estaban cubiertas con una capa delgada de hielo, formada durante décadas de exposición al vacío imperfecto. Sus botas magnéticas hacían clic rítmico contra el suelo mientras avanzaba, el único sonido además de su propia respiración amplificada dentro del casco. La primera sección que exploró era el área residencial. Encontró habitaciones pequeñas, cada una no más grande que un armario, con literas plegables y compartimentos de almacenamiento vacíos. Había algo profundamente melancólico en ver estos espacios abandonados, imaginando las vidas que alguna vez se vivieron aquí, mineros que habían dejado sus hogares en la Tierra o Marte, persiguiendo sueños de riqueza, solo para descubrir que habían apostado todo en una tecnología que no funcionaba. En una de las habitaciones, Rodrigo encontró algo que le hizo detenerse. Una fotografía, congelada literalmente en el tiempo, adherida a la pared con cinta adhesiva que se había vuelto quebradiza. La imagen mostraba a un hombre joven, tal vez 30 años, de pie frente a un paisaje marciano. Tenía los ojos oscuros y una sonrisa amplia, el tipo de sonrisa que viene de la genuina esperanza. En la parte posterior de la foto, alguien había escrito con tinta descolorida: Miguel Salazar, primer día en Marte, 2243. Rodrigo sintió algo apretarse en su pecho. Miguel Salazar era su bisabuelo. Había escuchado historias sobre él de su abuela cuando era niño. Miguel había sido uno de los primeros colonos permanentes en Marte, un ingeniero brillante que había ayudado a diseñar los sistemas de reciclaje de agua que hicieron posible la vida a largo plazo en el planeta rojo. Pero la abuela nunca había mencionado que Miguel trabajó en Esperanza 3. De hecho, los registros familiares sugerían que Miguel nunca había salido del sistema interior después de establecerse en Marte. Rodrigo tomó la fotografía cuidadosamente, guardándola en un bolsillo sellado de su traje. Continuó explorando, ahora con un sentido renovado de propósito. Si Miguel había trabajado aquí, tal vez había dejado algo útil. Tal vez había diseñado algún sistema de respaldo que otros habían pasado por alto. La siguiente sección era el área de ingeniería. Los reactores principales estaban fríos y muertos, como esperaba.
Pero mientras examinaba los sistemas auxiliares, Rodrigo notó algo extraño. Había una puerta en la pared posterior del compartimento de ingeniería que no aparecía en los planos de la estación que había descargado antes de atracar. Los planos eran públicos, archivados en las bases de datos de navegación estándar. Esta puerta no debería existir. La puerta estaba sellada, pero el mecanismo de bloqueo era mecánico, no electrónico. Con algo de esfuerzo, Rodrigo logró girar la rueda de apertura manual. El sello se rompió con un siseo audible incluso a través del vacío casi perfecto. La puerta se abrió hacia un corredor que descendía en un ángulo de 45 grados, adentrándose en lo que debería haber sido roca sólida del asteroide. Rodrigo descendió lentamente, usando los pasamanos instalados en las paredes para mantener el equilibrio en la gravedad mínima. El corredor terminaba en una cámara que le quitó el aliento. Era un laboratorio, pero a diferencia de cualquier instalación científica que hubiera visto. Las paredes estaban cubiertas de pantallas, todas apagadas ahora, pero todavía visibles bajo la capa de polvo congelado. En el centro de la habitación había una estructura cilíndrica, tal vez 3 metros de altura y 1 metro de diámetro, hecha de un material que reflejaba la luz de su linterna de formas extrañas, casi como si absorbiera y reemitiera los fotones en patrones que no seguían las leyes normales de la reflexión. Junto al cilindro había una consola de control, y ante su sorpresa cuando Rodrigo se acercó, la consola se iluminó. Un resplandor tenue, verde pálido, parpadeó en la pantalla. Texto apareció, primero en código, luego transformándose en español. Sistema de energía auxiliar detectado. Nivel de carga, 37%. Tiempo estimado de operación continua, 248 horas. Bienvenido, usuario autorizado. Rodrigo parpadeó. Había energía aquí, suficiente para mantenerlo vivo durante días, tal vez semanas si era cuidadoso. Pero eso planteaba preguntas. ¿Por qué este lugar secreto tenía energía cuando el resto de la estación estaba muerta? ¿Qué era este cilindro? ¿Y por qué el sistema lo había reconocido como usuario autorizado? Tocó la pantalla, navegando por los menús. El sistema era antiguo pero sorprendentemente sofisticado. Encontró archivos de registro, documentos de investigación, grabaciones de video. Uno de los videos estaba etiquetado con una fecha de 149 años atrás, y un nombre que hizo que el corazón de Rodrigo se acelerara. Dr. Miguel Salazar. Entrada de registro personal. Reprodujo el video. La imagen era granulada en 2 dimensiones, típica de la tecnología de grabación de mediados del siglo XXIII. Mostraba a un hombre de mediana edad sentado frente a una cámara, su rostro cansado pero animado con emoción apenas contenida. Era el mismo hombre de la fotografía, pero años mayor, con líneas profundas alrededor de los ojos y canas en las sienes. Miguel comenzó a hablar, su voz ligeramente distorsionada por la antigüedad de la grabación. Entrada de registro, 15 de marzo de 2292. Han pasado 3 años desde que descubrimos la anomalía en el núcleo del asteroide. 3 años de investigación clandestina, de mentiras a mis superiores, de desvío de recursos. Pero finalmente hemos logrado algo extraordinario. Hemos logrado lo imposible. La cámara se desplazó para mostrar el cilindro que Rodrigo había visto momentos antes. Miguel continuó. Esto es lo que estamos llamando el dispositivo de resonancia cuántica. Es completamente diferente a cualquier tecnología humana, porque no es tecnología humana, es tecnología de ellos, los arquitectos. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los arquitectos. Había escuchado ese nombre antes, en historias de conspiraciones y teorías marginales. Supuestamente, una raza alienígena antigua que había visitado el sistema solar hace millones de años, dejando artefactos escondidos en lugares remotos. La mayoría de los científicos serios consideraban la idea como pseudociencia, fantasías nacidas de la necesidad humana de creer que no estaban solos en el universo. Pero aquí estaba su bisabuelo, un ingeniero respetado, afirmando que había encontrado evidencia real. El video continuó. Miguel explicó que habían descubierto el artefacto mientras excavaban túneles para expandir la estación minera. Estaba enterrado profundamente en el asteroide, en una cámara que parecía haber sido tallada con precisión molecular. El artefacto no era solo un objeto.
Era un dispositivo funcional, y después de años de estudio, el equipo de Miguel había descubierto cómo activarlo. Lo que el dispositivo hace, dijo Miguel, su voz temblando ligeramente, es algo que desafía nuestra comprensión de la física. Crea lo que podríamos llamar ecos temporales. No es viaje en el tiempo en el sentido tradicional. No puedes moverte hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, pero puedes enviar información. Puedes comunicarte con versiones de ti mismo en otros puntos de tu línea temporal personal. Miguel se inclinó más cerca de la cámara, su expresión intensamente seria. He estado en contacto con mi yo futuro, con versiones de mí que existen décadas en el futuro, y me han advertido. Me han dicho que algo terrible va a suceder. No puedo compartir los detalles específicos porque eso podría crear una paradoja temporal que colapsaría todo el sistema. Pero puedo decir esto. La decisión que tome en los próximos días determinará el destino de nuestra familia por generaciones. El video terminó abruptamente. Rodrigo quedó mirando la pantalla oscura, su mente acelerada. ¿Su bisabuelo había estado en contacto con versiones futuras de sí mismo? ¿Era eso siquiera posible? Y si era verdad, ¿qué decisión había tomado Miguel? ¿Qué terrible evento había tratado de prevenir o causar? Rodrigo exploró más archivos. Encontró documentos técnicos densos con ecuaciones que apenas podía comenzar a comprender. Diagramas del dispositivo que mostraban su estructura interna, patrones geométricos complejos que parecían tener propiedades matemáticas que no seguían las reglas normales del espacio euclidiano. Había notas sobre experimentos, resultados que sugerían que el dispositivo funcionaba manipulando algo que Miguel llamaba campos de coherencia cuántica. Luego encontró otro video, fechado 2 semanas después del primero. Miguel se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Comenzó a hablar sin preámbulos. He cometido un error terrible. Pensé que podía controlar esto. Pensé que podía usar el conocimiento de mi yo futuro para cambiar las cosas para mejor. Pero cada vez que intento cambiar algo basado en lo que me dicen, las líneas temporales se ramifican de formas que no puedo predecir. He creado paradojas. He causado divergencias. Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración desesperada. Mi yo futuro, el que estaba en contacto conmigo, ha dejado de responder. En su lugar, estoy recibiendo mensajes de otras versiones de mí mismo. Versiones que existen en líneas temporales alternativas que aparentemente he creado. Algunos de ellos me suplican que destruya el dispositivo. Otros me dicen que es demasiado tarde, que el daño ya está hecho. Y hay una versión, solo una, que me dice que hay una forma de arreglarlo todo. Pero requiere un sacrificio que no estoy seguro de poder hacer. Hubo una larga pausa. Luego Miguel miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través del tiempo hasta Rodrigo mirándolo 149 años después. Si estás viendo esto, y eres uno de mis descendientes, entonces supongo que tomé la decisión correcta. O al menos, la decisión que me permitió tener descendientes. Hay algo que necesitas saber. El dispositivo está configurado para activarse automáticamente si alguien con mi firma genética se acerca a él. Está esperándote. Porque la paradoja que creé no puede resolverse en mi tiempo, solo puede resolverse generaciones después, por alguien que tenga la perspectiva para ver el patrón completo. El video terminó. Rodrigo se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿El dispositivo estaba esperándolo específicamente? ¿Por qué? ¿Qué se suponía que debía hacer? Como en respuesta a sus pensamientos, el cilindro en el centro de la habitación comenzó a brillar. Un resplandor tenue al principio, luego cada vez más brillante, pulsando con un ritmo que de alguna manera parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. La consola de control cobró vida, mostrando datos que se desplazaban demasiado rápido para que pudiera leerlos. Luego, una voz, no a través de sus auriculares del traje, sino directamente en su mente, clara y sin ambigüedades. Rodrigo Salazar, bisnieto de Miguel Salazar. Has llegado al punto de convergencia. Las líneas temporales están alineándose. Tienes una elección que hacer. Rodrigo giró, buscando la fuente de la voz, pero estaba solo en la habitación. La voz continuó. Soy tú. O más precisamente,
Soy una versión de ti de una línea temporal alternativa. En mi realidad, nunca encontraste esta estación. Moriste en tu nave cuando el reactor falló. Pero en otras líneas temporales, sobreviviste y tomaste decisiones diferentes. Estoy hablando contigo desde el punto donde todas esas posibilidades convergen. Rodrigo encontró su voz, aunque le temblaba. ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue inmediata. No es lo que yo quiero, es lo que necesitas comprender. Miguel creó una paradoja cuando intentó cambiar su futuro, basándose en el conocimiento que obtuvo de este dispositivo. Esa paradoja se ha estado propagando a través de nuestra línea familiar durante generaciones. Cada decisión importante que nuestros ancestros tomaron fue influenciada sutilmente por ecos temporales que no debían existir. Hemos estado viviendo en una línea temporal inestable, una que existe en superposición con docenas de otras versiones de la realidad. Rodrigo sintió que su cabeza giraba. ¿Eso es siquiera posible? ¿Cómo puede una línea temporal existir en superposición? Normalmente no puede, respondió la voz. Pero Miguel descubrió algo sobre los arquitectos que la humanidad no debía saber todavía. Los arquitectos no solo viajaron a través del espacio, viajaron a través de todas las posibles líneas temporales simultáneamente. Su tecnología funciona en dimensiones que nuestros físicos todavía no han comenzado a teorizar. Cuando Miguel activó el dispositivo, no solo abrió un canal de comunicación con su yo futuro, abrió grietas en el tejido de la causalidad misma. Rodrigo se apoyó contra la pared, necesitando el apoyo físico mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Qué se supone que debo hacer al respecto? Debes hacer lo que Miguel no pudo, dijo la voz. Debes colapsar las líneas temporales de vuelta a una sola realidad coherente. El dispositivo puede hacer eso, pero requiere un operador que comprenda completamente las ramificaciones. Alguien que pueda ver el patrón completo de decisiones a través de las generaciones y elegir qué línea temporal debe convertirse en la definitiva. Rodrigo negó con la cabeza, aunque nadie podía verlo dentro de su casco. No soy un físico cuántico. Apenas entiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo se supone que debo elegir qué realidad debería existir? No necesitas ser un físico, respondió la voz, ahora con un tono casi gentil. Solo necesitas ser honesto. El dispositivo te mostrará las líneas temporales. Te mostrará las decisiones que tu familia tomó y las consecuencias de esas decisiones a través de las generaciones. Y tendrás que elegir cuál de esas líneas conduce al mejor resultado. No perfecto, porque no existe tal cosa, pero el mejor posible dadas las circunstancias. Antes de que Rodrigo pudiera responder, el cilindro emitió un pulso de luz que llenó toda la habitación. Rodrigo cerró los ojos instintivamente, pero la luz atravesó sus párpados, su cráneo, penetrando directamente en su cerebro. Y entonces vio a Miguel Salazar como un joven ingeniero en Marte, tomando la decisión de aceptar el trabajo en Esperanza 3. Vio el momento exacto cuando Miguel descubrió el artefacto alienígena, la mezcla de miedo y asombro en su rostro. Vio a Miguel activando el dispositivo por primera vez, haciendo contacto con su yo futuro, recibiendo advertencias sobre eventos que todavía no habían ocurrido. Pero luego la visión se ramificó. Rodrigo vio múltiples versiones de lo que sucedió después. En una línea temporal, Miguel escuchó la advertencia y destruyó el dispositivo inmediatamente. En esa realidad, Miguel vivió una vida tranquila pero sin éxito, muriendo pobre y olvidado. Sus descendientes nunca existieron porque Miguel nunca conoció a la mujer que se convertiría en su esposa. Un encuentro que solo ocurrió porque Miguel permaneció en Esperanza 3 más tiempo del planeado, trabajando obsesivamente en el dispositivo. En otra línea temporal, Miguel compartió su descubrimiento con las autoridades. El dispositivo fue confiscado, estudiado por gobiernos y corporaciones. La tecnología de los arquitectos fue reverse engineered, desatando avances tecnológicos que transformaron la civilización humana décadas antes de lo que naturalmente habría ocurrido. Pero esos avances vinieron con consecuencias no previstas. Guerras se libraron por el control de la tecnología alienígena. Millones murieron. La humanidad casi se destruyó a sí misma antes de aprender a usar responsablemente el poder que había descubierto. En una tercera línea, Miguel usó el dispositivo para su beneficio personal.
Hizo fortuna especulando en mercados financieros usando información de su yo futuro. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del sistema solar. Pero esa riqueza corrompió a su familia. Sus hijos crecieron mimados y crueles. Sus nietos usaron la fortuna familiar para manipular políticas y oprimir a otros. La línea de sangre Salazar se convirtió en sinónimo de avaricia corporativa y explotación. Rodrigo vio docenas de líneas más, cada una ramificándose en infinitas variaciones basadas en decisiones aparentemente menores. En algunas líneas existía, en otras, nunca nació porque sus padres nunca se conocieron, o se conocieron pero decidieron no tener hijos, o tuvieron hijos pero murieron jóvenes por accidentes o enfermedades, que podrían haberse prevenido en circunstancias ligeramente diferentes. La visión se expandió aún más. Rodrigo vio generaciones enteras de su familia desenvolverse en estas líneas temporales paralelas. Vio a su abuelo, Roberto Salazar, quien en una línea temporal fue un médico brillante que desarrolló tratamientos revolucionarios para enfermedades degenerativas, salvando millones de vidas. Pero en otra línea, Roberto fue un alcohólico amargado que nunca superó la muerte prematura de su esposa, arrastrando a su familia a la pobreza y la desesperación. En una tercera línea, Roberto nunca existió en absoluto porque Miguel había tomado una decisión diferente décadas antes que alteró completamente la cadena de eventos que llevó al nacimiento de Roberto. Vio a su padre, Antonio Salazar. En una realidad, Antonio fue un piloto de naves de carga, exactamente como Rodrigo se había convertido, pasando décadas transportando suministros entre colonias. En esa línea, Antonio murió cuando Rodrigo tenía 15 años, cuando su nave fue destruida por micrometeoritos durante una tormenta solar. Pero en otra línea temporal, Antonio nunca se convirtió en piloto. En cambio, fue un profesor de astrofísica en la Universidad de Marte, viviendo una vida larga y pacífica, pero nunca teniendo el hijo que se convertiría en Rodrigo porque conoció a una mujer diferente y tuvo una familia completamente distinta. Y luego vio su propia vida ramificándose en posibilidades infinitas. En una línea, Rodrigo nunca se convirtió en piloto. Estudió ingeniería como su bisabuelo Miguel, trabajando en proyectos de terraformación en Venus. En esa realidad, conoció a una mujer llamada Isabela. Se casó, tuvo 3 hijos. Vivió una vida feliz y sin incidentes, muriendo pacíficamente a los 87 años rodeado de su familia. En otra línea, Rodrigo se unió al ejército espacial. Se convirtió en un oficial condecorado, luchando en la guerra de los cinturones contra insurgentes separatistas. Salvó cientos de vidas durante un ataque terrorista en la estación Europa. Fue considerado un héroe, pero esa heroicidad vino con un precio. Trauma psicológico severo, pesadillas que nunca lo abandonaron, una incapacidad para formar relaciones significativas. Murió solo a los 52 años, un suicidio que su familia trató de ocultar como un accidente de nave. En una tercera línea, Rodrigo nunca dejó la Tierra. Una enfermedad infantil lo dejó con una condición cardíaca que hacía imposible viajar al espacio. Pasó su vida como técnico de comunicaciones en Santiago, trabajando en los sistemas que conectaban las colonias con el planeta madre. Fue una vida tranquila, sin aventuras, pero llena de pequeñas alegrías. Amigos cercanos, una pasión por la jardinería, una relación larga con un hombre llamado Chen, que trabajaba en el mismo complejo de comunicaciones. La visión continuó expandiéndose, mostrando no solo su familia, sino el mundo entero ramificándose en posibilidades infinitas. Rodrigo vio líneas temporales donde la humanidad colonizó sistemas estelares más allá del Sol, extendiéndose por la galaxia. Vio otras líneas donde la humanidad se destruyó a sí misma en guerras nucleares antes de alcanzar las estrellas. Vio realidades donde la vida inteligente nunca evolucionó en la Tierra, donde los dinosaurios nunca se extinguieron, donde la evolución tomó caminos radicalmente diferentes. Y en el centro de todas estas posibilidades, vio una verdad que lo sacudió hasta el núcleo. No había una mejor línea temporal. Cada elección llevaba tanto a alegría como a sufrimiento. Cada decisión salvaba algunas vidas mientras condenaba a otras. El concepto mismo de optimizar la realidad era fundamentalmente defectuoso porque no
Había una métrica objetiva por la cual medir el valor de una existencia sobre otra. Pero había algo más que Rodrigo comenzó a notar mientras observaba estas líneas temporales. Había patrones. Ciertos tipos de decisiones tendían a llevar a ciertos tipos de resultados. Las decisiones basadas en el miedo generalmente llevaban a sufrimiento. Las decisiones basadas en la codicia llevaban a corrupción. Las decisiones basadas en el amor a veces llevaban a alegría, pero también a vulnerabilidad y pérdida. Y las decisiones basadas en la curiosidad, en el deseo genuino de comprender el universo, esas tendían a llevar a las líneas temporales más interesantes, no necesariamente las más felices, pero las que contenían más crecimiento, más aprendizaje, más evolución. Miguel Salazar había tomado su decisión basándose en el miedo. Miedo a elegir incorrectamente, miedo a las consecuencias, miedo a la responsabilidad. Y ese miedo había creado una paradoja que se propagó a través de generaciones, dejando a su familia atrapada en una superposición de realidades. La voz regresó. Ahora entiendes el dilema. No puedes elegir la mejor realidad porque no existe tal cosa, pero aún debes elegir. Las líneas temporales no pueden permanecer en superposición indefinidamente. Eventualmente, colapsarán por sí mismas, y cuando lo hagan sin guía consciente, el resultado será caótico. Causará disrupciones en la causalidad que podrían deshacer no solo a tu familia, sino potencialmente a toda la civilización humana. Rodrigo abrió los ojos, o pensó que lo hizo. Era difícil estar seguro en este estado alterado de conciencia. Preguntó. ¿Qué eligió Miguel? ¿Por qué tomó la decisión que tomó? Miguel no eligió, respondió la voz. Ese fue su error. Tenía tanto miedo de tomar la decisión equivocada, que no tomó ninguna decisión. Configuró el dispositivo para permanecer en espera, esperando que un futuro descendiente pudiera resolver el problema. Pasó el peso de la elección a través de las generaciones, esperando que eventualmente alguien tuviera la sabiduría que él no tenía. Y ese alguien soy yo, dijo Rodrigo lentamente, entendiendo finalmente. Sí, eres el punto de convergencia, el momento en el que todas las líneas temporales posibles se acercan lo suficiente como para que pueda tomarse una decisión. Después de ti, las líneas divergirán demasiado. La ventana se cerrará. Rodrigo pensó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo segundos en el tiempo real. Pensó en su vida, en las decisiones que había tomado, en las personas que había conocido y perdido. Pensó en su bisabuelo Miguel, paralizado por el peso de un conocimiento imposible. Pensó en todas las versiones de sí mismo que existían en esas otras líneas temporales, algunas felices, algunas trágicas, todas igualmente reales en sus propios contextos. Pensó en Isabela, la mujer que había amado en alguna otra realidad, aunque en esta nunca la había conocido. Pensó en los 3 hijos que nunca tuvo. Pensó en Chen, el hombre con quien había compartido una vida tranquila en otra línea temporal. Pensó en los soldados bajo su mando en la realidad donde fue un oficial militar. Pensó en todos los estudiantes que enseñó como profesor de astrofísica en otra existencia. Todas esas versiones de su vida eran igualmente válidas. Todas esas personas eran igualmente reales. ¿Cómo podía elegir que algunas existieran y otras no? Finalmente, habló. No voy a elegir. Hubo un momento de silencio sorprendido de la voz. Luego, debes elegir. Si no lo haces, lo sé, interrumpió Rodrigo. Las líneas colapsarán caóticamente. Pero he visto lo suficiente como para saber que cualquier elección que haga será fundamentalmente arbitraria. Estaré valorando algunas vidas sobre otras basándome en mis propios prejuicios y limitaciones. No tengo derecho a hacer eso. Nadie lo tiene. Entonces, ¿qué propones? La voz sonaba genuinamente curiosa ahora. Rodrigo miró el dispositivo. Esta tecnología imposible dejada por seres que habían trascendido las limitaciones normales de la realidad. Propongo que dejemos que el universo decida, que permitamos que las líneas temporales colapsen naturalmente, pero no caóticamente. El dispositivo puede hacer eso, ¿verdad? Puede guiar el colapso sin imponer una elección consciente. Puede permitir que la causalidad se resuelva a sí misma de la manera más orgánica posible. Hubo una larga pausa. Luego la voz dijo, con lo que sonaba como respeto:
Eso es más sabio de lo que esperaba. Sí, el dispositivo puede hacer eso. Pero debes entender, no hay garantía de qué línea temporal resultará. Podrías dejar de existir. O podrías continuar existiendo, pero en circunstancias radicalmente diferentes. Tus memorias podrían cambiar. Las personas que conoces podrían no haberte conocido nunca. La vida que recuerdas podría ser reemplazada por una completamente diferente. Lo entiendo, dijo Rodrigo. Pero así es como debería ser. Estamos viviendo en un universo que se basa en la incertidumbre cuántica en su nivel más fundamental. Tratar de imponer certeza, de forzar una realidad específica, va contra la naturaleza misma de la existencia. Miguel cometió un error al intentar controlar su futuro. No voy a repetir ese error. La voz continuó. Hay algo más que debes saber. Los arquitectos, los seres que crearon este dispositivo, enfrentaron la misma elección que tú estás enfrentando ahora. Ellos también descubrieron la capacidad de viajar a través de líneas temporales. Y también se dieron cuenta de que no había forma de optimizar la realidad sin imponer juicios arbitrarios. Su solución fue abandonar la linealidad por completo. Dejaron de existir en una sola línea temporal y comenzaron a existir en todas simultáneamente. Se convirtieron en seres de probabilidad pura, experimentando todas las posibles versiones de su existencia a la vez. Rodrigo sintió un escalofrío. Eso es lo que me pasará si permito que el colapso natural ocurra. ¿No? Respondió la voz. Tú seguirás siendo humano. Existirás en una sola línea temporal, la que resulte del colapso. Pero al elegir no elegir, al permitir que el universo tome su propio camino, estarás honrando el principio fundamental que los arquitectos descubrieron, que la conciencia no debe dictar la realidad, sino observarla y aceptarla. Rodrigo respiró profundamente, o intentó hacerlo dentro de su traje espacial. Entonces hagámoslo. Inicia el colapso natural. Muy bien, dijo la voz. Colocaré el dispositivo en modo de resolución natural. El colapso comenzará en 30 segundos. Rodrigo Salazar, sea cual sea la realidad que resulte, has demostrado una sabiduría que nuestros ancestros no tuvieron. Eso cuenta para algo. Los últimos 30 segundos fueron los más largos de la vida de Rodrigo. Observó el cilindro brillar cada vez más intensamente. Sintió la vibración resonante que parecía emanar del núcleo mismo del dispositivo. Pensó en todas las vidas que había visto en las líneas temporales alternativas. Pensó en las personas que amó que tal vez nunca conocería. Pensó en las versiones de sí mismo que nunca sería. Y se preguntó si esta versión de Rodrigo Salazar, el piloto de carguero varado en una estación abandonada, sobreviviría al colapso o si sería reemplazado por alguna otra versión. Se preguntó si recordaría este momento o si estos recuerdos serían borrados, reemplazados por una historia de vida completamente diferente. 10 segundos. Rodrigo cerró los ojos. Aceptó la incertidumbre. Aceptó que no podía controlar lo que sucedería a continuación. 5 segundos. El dispositivo emitió un tono, una nota musical perfectamente afinada que parecía resonar con la estructura misma del espacio-tiempo. 3 segundos. Rodrigo sintió su conciencia comenzar a fragmentarse, como si estuviera siendo dividido en millones de versiones de sí mismo, cada una experimentando un resultado diferente del colapso. 1 segundo. Y entonces, silencio. Rodrigo abrió los ojos lentamente. Estaba de pie en la misma habitación, pero algo era fundamentalmente diferente. El dispositivo todavía estaba allí, pero ahora estaba completamente oscuro, inerte, como si toda su energía hubiera sido consumida en el proceso de colapso. La consola de control mostraba un único mensaje parpadeante: resolución temporal completa. Una línea causal estable establecida. Colapso exitoso. Rodrigo verificó los sistemas de su traje. Para su sorpresa, su nivel de oxígeno había aumentado. No dramáticamente, pero lo suficiente como para darle algunas horas adicionales. Su comunicador, que había estado completamente muerto desde la falla del reactor, ahora mostraba una señal débil. Alguien estaba intentando contactarlo. Activó el comunicador con manos temblorosas. Una voz femenina, ligeramente distorsionada por la interferencia, llenó sus auriculares. Carguero mariposa nocturna, aquí el crucero de rescate Artemisa.
Recibimos su señal de socorro automática hace 48 horas. Hemos llegado a su ubicación. Por favor, confirme su estado. Rodrigo parpadeó confundido. ¿Señal de socorro automática? Nunca había enviado ninguna señal. Su comunicador había estado muerto desde que el reactor falló. Pero entonces entendió. En esta línea temporal colapsada, aparentemente había enviado una señal antes de que el sistema fallara completamente. La realidad se había reajustado a sí misma de formas sutiles para permitir su supervivencia, mientras mantenía la coherencia causal. Respondió con voz ronca. Artemisa, aquí mariposa nocturna. Capitán Rodrigo Salazar confirmando. Estado, estable pero crítico. Reactor principal fuera de línea. Soporte vital funcionando con reservas. Actualmente refugiado en estación abandonada Esperanza 3. Copia eso, mariposa nocturna. Tenemos su posición. Equipo de rescate en camino. Tiempo estimado de llegada. 30 minutos. 30 minutos. Rodrigo tenía 30 minutos antes de que su vida volviera a la normalidad, o lo que fuera que pasara por normalidad después de lo que acababa de experimentar. Decidió usar ese tiempo para explorar lo que había quedado del laboratorio secreto de Miguel. Se movió lentamente por la habitación, examinando los paneles de control ahora oscuros, los archivos de datos que probablemente nunca podría acceder nuevamente sin energía del dispositivo. En una esquina de la habitación encontró algo que no había notado antes. Un diario físico, escrito a mano en papel real. Un lujo extremo en la era de los registros digitales. Lo abrió cuidadosamente. La caligrafía era la de Miguel. Reconocible por las fotografías de documentos históricos que Rodrigo había visto en archivos familiares. La primera entrada estaba fechada 3 meses después del último video que Rodrigo había visto. Hoy tomé una decisión, había escrito Miguel. He decidido no decidir. Sé que suena como cobardía, y tal vez lo es. Pero después de meses de luchar con este dispositivo, de hablar con versiones futuras de mí mismo que me dan consejos contradictorios, he llegado a una conclusión. No tengo derecho a jugar a ser Dios con la vida de mis descendientes. He configurado el dispositivo para entrar en hibernación. Se activará solo si alguien con mi ADN se acerca a él. Tal vez uno de mis nietos, o bisnietos, o tataranietos. Alguien con suficiente distancia temporal de mis propias decisiones para ver el panorama completo. Y espero que esa persona sea más sabia que yo. Espero que puedan hacer lo que yo no pude. Aceptar la incertidumbre fundamental de la existencia. Rodrigo sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras leía las palabras de su bisabuelo. Miguel había estado atormentado por la misma duda que Rodrigo había sentido. La misma comprensión de que no había respuestas perfectas, solo elecciones difíciles y sus consecuencias impredecibles. Continuó leyendo. Las siguientes entradas del diario documentaban los últimos días de Miguel en Esperanza 3. Había sellado el laboratorio secreto, había alterado los planos de la estación para eliminar cualquier referencia a él. Había dejado solo pequeñas pistas, como la fotografía en la habitación residencial, esperando que si alguno de sus descendientes alguna vez tropezaba con la estación, podrían seguir el rastro hasta el dispositivo. La última entrada en el diario estaba fechada el día antes de que Miguel dejara Esperanza 3 permanentemente. Mañana regreso a Marte. Vuelvo a mi vida normal, a mi trabajo diseñando sistemas de reciclaje de agua. Es un trabajo honesto, importante, pero mundano comparado con lo que he visto aquí. He tocado tecnología que podría transformar la civilización humana. He hablado con versiones futuras de mí mismo. He visto el tejido mismo de la realidad doblarse y fragmentarse. Pero he aprendido algo más importante, que el conocimiento sin sabiduría es peligroso, que el poder sin responsabilidad es destructivo, y que a veces la decisión más sabia es admitir que no tienes las respuestas. Dejo este dispositivo aquí, dormido pero no destruido. Tal vez algún día, cuando la humanidad esté lista, alguien lo encontrará y sabrá qué hacer con él. O tal vez permanecerá enterrado para siempre, un secreto que el universo guardó para sí mismo. De cualquier manera, he hecho las paces con mi decisión. Viviré mi vida lo mejor que pueda. Amaré a mi familia, contribuiré a la sociedad de formas pequeñas pero significativas, y confiaré en que el futuro se desarrollará como debe. A quien sea que lea esto,
Espero que hayas encontrado la paz que yo encontré. Espero que hayas tomado mejores decisiones que yo. Y si no, espero que al menos hayas aprendido las mismas lecciones que yo aprendí con tanto dolor. Vive bien, ama profundamente, acepta la incertidumbre. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer en este universo extraño y hermoso. Con esperanza para el futuro, Miguel Salazar Rodrigo cerró el diario lentamente. Sintió una conexión profunda con este hombre que había muerto décadas antes de su nacimiento. Miguel había luchado con las mismas preguntas, había enfrentado las mismas dudas, y al final había tomado la misma decisión que Rodrigo: aceptar que no podía controlar el futuro, solo vivir lo mejor posible en el presente. Su comunicador crepitó: mariposa nocturna, aquí Artemisa. Equipo de rescate ha llegado a su ubicación, preparándose para acoplamiento en puerto de amarre exterior. Puede dirigirse al punto de encuentro. Rodrigo respondió: afirmativo, Artemisa, en camino. Antes de salir del laboratorio, hizo una pausa. Miró el dispositivo una última vez. Esta tecnología alienígena que había atormentado a su familia durante generaciones. Consideró brevemente contarle a alguien sobre él, reportarlo a las autoridades, permitir que científicos lo estudiaran. Pero entonces, pensó en todas las líneas temporales que había visto donde ese descubrimiento llevó a guerras, a destrucción, a consecuencias no intencionadas que casi destruyeron a la humanidad. Pensó en la sabiduría de Miguel, en su decisión de sellar el laboratorio y mantener el secreto. Rodrigo tomó el diario de Miguel y lo guardó en su traje. Luego, usando las herramientas de emergencia de su equipo, saboteó discretamente el mecanismo de la puerta del laboratorio. No la destruyó completamente, porque sabía que si esta realidad mantenía alguna similitud con las otras líneas temporales que había visto, eventualmente otro descendiente Salazar podría encontrar este lugar. Y tal vez necesitarían hacer su propia elección, tomar su propia decisión sobre qué hacer con el legado de Miguel. Pero por ahora, por esta generación, el secreto permanecería enterrado. Rodrigo salió del laboratorio, selló la puerta detrás de él y comenzó el largo ascenso de regreso al hub central de la estación. Sus músculos protestaban, agotados por días de tensión y la gravedad mínima que hacía que cada movimiento requiriera concentración consciente. Pero continuó, impulsado por el pensamiento de que pronto estaría a salvo, que esta pesadilla finalmente terminaría. Cuando llegó al punto de encuentro, encontró a 2 miembros del equipo de rescate esperándolo. Eran profesionales eficientes, verificando sus sistemas vitales, asegurándose de que estaba lo suficientemente estable para el tránsito a la Artemisa. Le hicieron preguntas sobre qué había sucedido con su reactor, cuánto tiempo había estado varado, si había encontrado algo útil en la estación abandonada. Rodrigo respondió honestamente a la mayoría de las preguntas. Describió la falla del reactor, su decisión desesperada de buscar refugio en Esperanza 3, los días de incertidumbre mientras sus suministros se agotaban. Pero cuando preguntaron si había explorado toda la estación, si había encontrado algo inusual, simplemente dijo que había revisado las áreas principales, pero que la mayoría de los sistemas estaban muertos, y no había nada de valor recuperable. No era exactamente una mentira, solo una omisión. Algunos secretos valía la pena guardar. El viaje de regreso a la Artemisa fue tranquilo. Rodrigo pasó la mayor parte del tiempo en cuarentena médica, siendo examinado por los médicos de la nave, que querían asegurarse de que no había desarrollado ninguna condición peligrosa durante su experiencia. Le dieron buenas noticias. Aparte de deshidratación leve y agotamiento, estaba perfectamente sano. Durante las semanas que tomó regresar a la civilización, Rodrigo tuvo mucho tiempo para pensar. Repasó los eventos en Esperanza 3 una y otra vez, cuestionándose si había sido real o algún tipo de alucinación inducida por privación de oxígeno. El diario de Miguel era real, tangible, pero todo lo demás, el dispositivo brillante, la voz en su cabeza, las visiones de líneas temporales alternativas, todo podría haber sido producto de un cerebro estresado y privado de aire. Pero en su corazón, Rodrigo sabía que había sido real. Había sentido la realidad misma reorganizándose a su alrededor. Había visto las infinitas posibilidades del universo colapsando en una sola línea coherente. Y sabía que la decisión que tomó, o más bien,
La decisión de no tomar una decisión había sido correcta. Cuando finalmente llegó a Marte, al puerto espacial principal de la colonia donde vivía, Rodrigo fue recibido por representantes de su compañía de transporte. Estaban más preocupados por su nave dañada y la carga perdida que por su bienestar personal. Había formularios que llenar, informes de incidentes que presentar, evaluaciones de seguridad que pasar, antes de que pudiera volar nuevamente. Rodrigo navegó todo eso con paciencia mecánica. Su mente estaba en otro lugar, todavía procesando lo que había experimentado. Pasaron semanas antes de que volviera a su rutina normal. Aceptó un trabajo de escritorio temporal mientras la mariposa nocturna era reparada, procesando manifiestos de carga y coordinando rutas para otros pilotos. Era trabajo aburrido, pero Rodrigo lo encontraba extrañamente reconfortante. Después de tocar tecnología alienígena y ver el tejido de la realidad desmoronarse, había algo profundamente satisfactorio en tareas mundanas con resultados predecibles. Un día, 3 meses después de su rescate, Rodrigo recibió una notificación inusual. Había sido contactado por la Oficina de Registros Históricos de la colonia marciana. Aparentemente, mientras procesaban su informe de incidente, alguien había notado su apellido y había hecho la conexión con Miguel Salazar, uno de los ingenieros fundadores de los primeros sistemas de infraestructura de Marte. La historiadora que lo contactó, una mujer llamada Dra. Lin Chen, estaba escribiendo una biografía de los primeros colonos marcianos y estaba fascinada por descubrir un descendiente directo de Miguel. Quería entrevistarlo, preguntarle sobre historias familiares, cualquier documento o artefacto que pudiera tener relacionado con su bisabuelo. Rodrigo aceptó reunirse con ella. Se encontraron en un café en el sector histórico de la colonia, rodeados de fotografías antiguas y artefactos de los primeros días de la colonización. La doctora Chen era entusiasta, apasionada por su tema, haciendo pregunta tras pregunta sobre lo que Rodrigo sabía de Miguel. Y fue durante esta conversación que Rodrigo tomó una decisión. Le mostró el diario a la doctora Chen. Ella lo tomó con manos reverentes, sus ojos ampliándose mientras reconocía la caligrafía de Miguel de fotografías que había estudiado. Comenzó a leer, murmurando de emoción ante este descubrimiento inesperado. Pero entonces, su expresión cambió cuando llegó a las entradas sobre el dispositivo, sobre los ecos temporales, sobre la tecnología de los arquitectos. Levantó la vista hacia Rodrigo, confusión y escepticismo mezclándose en su rostro. ¿Esto es auténtico? ¿Miguel Salazar realmente escribió sobre encontrar tecnología alienígena? Rodrigo asintió calmadamente. Es auténtico, pero creo que en sus últimos años, Miguel estaba bajo mucha presión. El aislamiento de trabajar en el cinturón de Kuiper, lejos de cualquier colonización significativa, puede haber afectado su salud mental. Estas entradas probablemente reflejan fantasías o delirios más que eventos reales. La doctora Chen frunció el ceño, estudiando el diario más de cerca. Pero la caligrafía es consistente. No hay signos obvios de deterioro mental progresivo. Y algunas de las descripciones técnicas son notablemente sofisticadas para ser meras fantasías. Tal vez, dijo Rodrigo con una sonrisa enigmática. O tal vez Miguel era un mejor escritor de ciencia ficción de lo que cualquiera supo. De cualquier manera, creo que el diario tiene valor histórico como ventana a la mente de uno de los primeros ingenieros coloniales, sin importar cuán literal tomemos su contenido. La doctora Chen accedió a incluir el diario en sus archivos de investigación, aunque con notas cuidadosas contextualizando las entradas más inusuales. Rodrigo le dio permiso para usar cualquier material que encontrara relevante para su biografía, con una sola condición: que cualquier mención de las entradas sobre tecnología alienígena fuera presentada como especulación o metáfora en lugar de afirmaciones fácticas. Después de su reunión con la doctora Chen, Rodrigo sintió una sensación de cierre. Había encontrado una manera de honrar el legado de Miguel sin revelar secretos que podrían ser peligrosos. El diario sería preservado para futuras generaciones, pero interpretado a través de un lente que lo hacía parecer menos amenazante, menos literal. Los meses pasaron. Rodrigo eventualmente regresó a volar,
tomando rutas de carga más cortas y seguras que antes. Descubrió que su experiencia en Esperanza 3 había cambiado algo fundamental en él. Ya no sentía la necesidad de probar nada, de buscar las rutas más peligrosas o los contratos más lucrativos. Estaba contento con trabajos más mundanos que le daban tiempo para pensar, para leer, para simplemente existir sin presión constante. Conoció gente nueva, hizo amigos. Por primera vez en años, permitió que alguien se acercara emocionalmente. Un técnico de mantenimiento de naves llamado James, quien compartía su amor por los antiguos libros de ciencia ficción, y tenía un sentido del humor seco que hacía reír a Rodrigo incluso en los días difíciles. Fue una relación que se desarrolló lentamente, sin la intensidad dramática que Rodrigo había esperado del amor basándose en historias románticas, pero era real, sólido, construido sobre compatibilidad genuina y respeto mutuo. Y Rodrigo lo valoraba más por eso. Un año después de su experiencia en Esperanza 3, Rodrigo estaba sentado en el apartamento que ahora compartía con James, mirando por la ventana hacia el paisaje marciano. Las cúpulas de presión de la colonia brillaban bajo la tenue luz del sol, y más allá de ellas, las dunas rojas se extendían hasta el horizonte. James estaba en la cocina preparando café con el elaborado ritual que insistía era esencial para el sabor perfecto. Rodrigo sonrió al escuchar a James murmurar para sí mismo sobre temperaturas de agua y tiempos de extracción. ¿En qué piensas?, preguntó James, entrando a la sala de estar con 2 tazas humeantes. Rodrigo aceptó su taza. Estaba pensando en las elecciones, en cómo cada decisión que tomamos crea una nueva línea de posibilidades, y en cómo nunca podemos saber realmente si hicimos la elección correcta o no. James se sentó a su lado. Eso es profundo para un martes por la tarde. ¿Algo específico que provocó esta reflexión existencial? Rodrigo se encogió de hombros, solo pensando en cómo terminé aquí, en este momento. Todas las cosas que tuvieron que suceder para que nos conociéramos. Si mi reactor no hubiera fallado, si no hubiera sido rescatado por la Artemisa específicamente, si no hubiera aceptado ese trabajo de escritorio temporal en el puerto donde trabajas, cualquiera de esas cosas podría haber sido diferente, y nunca nos habríamos conocido. James tomó un sorbo de su café pensativamente. Supongo que eso es cierto. Pero también podrías volverte loco pensando en todas las versiones de tu vida que podrían haber existido. Al final, solo tenemos esta versión, esta realidad. Podríamos preocuparnos por todas las posibilidades, o podríamos simplemente estar agradecidos por lo que tenemos. Rodrigo miró a James, viendo la sabiduría simple en esas palabras. Era la misma conclusión a la que había llegado en Esperanza 3. Expresada de manera más sencilla, pero igualmente profunda. Tienes razón, dijo Rodrigo. Estoy agradecido por esta vida, por esta realidad, por ti. James sonrió, esa sonrisa cálida que todavía hacía que el corazón de Rodrigo se acelerara incluso después de meses juntos. Bien, porque estoy bastante contento con esta realidad también. Se sentaron juntos en silencio cómodo, bebiendo café y viendo el atardecer marciano. Y Rodrigo supo, con una certeza que no había sentido en mucho tiempo, que había hecho la elección correcta en Esperanza 3. No al elegir una línea temporal específica, sino al permitir que el universo siguiera su curso natural. Porque esta vida, esta versión de Rodrigo Salazar sentado en un apartamento marciano con alguien que amaba, no era perfecta. Había desafíos, había días difíciles, había momentos de duda. Pero era real. Era auténtico, y era suyo, y al final, eso era todo lo que cualquiera podía pedir del vasto e incierto universo en el que todos existían. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.